Él sangraba en la orilla de la carretera y dijo que huía de un camionero. Frenó por instinto como lo hace un buen trailero, pero no imaginaba que al bajar de la mula estaba a punto de meterse en una bronca tan chingona que le cambiaría la ruta, la historia y hasta el alma. «¡Chingada madre!», gruñó Ramiro al sentir el traqueteo brusco bajo las ruedas. «Otra vez ese pinche bache». La mula tembló por un segundo y luego retomó su ritmo constante sobre la Panamericana. Era de madrugada y el cielo no sabía si quería aclarar o seguir dormido. Ramiro, con las manos firmes en el volante y el café frío olvidado en el portavasos, tenía los ojos clavados en la línea blanca del asfalto como si fuera lo único que aún lo mantenía en movimiento. La radio CB crujía, pero nadie hablaba. Silencio, solo el motor viejo murmurando como un corazón cansado. Afuera, el viento de la costa traía olor a sal y a desvelo. Un tráiler lo rebasó de pronto, rugiendo, con las luces altas y una calcomanía en la defensa trasera. «Mi camino, mi ley», Ramiro bufó. «Sí, tu ley, pero a ver si no terminas con la mula volcada en una curva. Desde hacía más de 30 años, ese era su mundo. Rutas infinitas, paraderos polvorientos y una cabina que se había vuelto su casa y su tumba. Pero esa noche, o tal vez ya era mañana, algo no encajaba. No era el camino, era él. Tocó el asiento del copiloto con los dedos ásperos. A veces aún volteaba esperando verla ahí, con su voz firme y ese «ya bájale a tus cumbias, viejo». Pero Clara se había ido hacía 7 años y la hija dejó de contestar hacía 5, ni para Navidad. Pasó un letrero borroso, desvío a Nazca, 32 kilómetros, y entonces algo, un destello, un bulto a la orilla del camino. Ramiro frenó. El chirrido se mezcló con el latido acelerado en su pecho. Encendió las intermitentes, se echó hacia el acotamiento y bajó de la cabina. El aire estaba helado, cortante. Caminó unos pasos, lento, y lo vio. Un joven, tirado, ensangrentado, ropa rota, respiración agitada. «Oye», gritó Ramiro agachándose de golpe. «¿Qué te pasó, compa? ¿Te asaltaron?». El muchacho intentó hablar, pero solo salió un murmullo seco. Tenía los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo peor que la muerte. Ramiro le revisó rápido el pulso. Estaba vivo. Frío, pero vivo. «No mames», susurró mirando alrededor. «¿Quién te hizo esto?». Entonces el joven lo miró directo, con una mezcla de terror y súplica, y dijo: «Huyo de un camionero». Ramiro se quedó helado. «¿Qué dijiste?». «Un trailero me quiere matar». La frase quedó suspendida entre el sonido lejano de otro motor y el ulular del viento. Ramiro se incorporó mirando hacia la carretera vacía. No había luces, no había pasos, solo ellos dos y el silencio. Decidió rápido: «Vamos, no te voy a dejar aquí». Lo cargó como pudo. El chavo apenas pesaba, pero su cuerpo era un mapa de golpes. Subieron a la cabina. Ramiro lo recostó con cuidado, lo cubrió con una manta vieja y arrancó la mula sin mirar atrás. Mientras el motor retomaba su canto cansado, Ramiro echó un vistazo al retrovisor. Nada. Solo la noche, solo el principio de algo que no entendía, pero que ya no podía ignorar. La mañana apenas se insinuaba sobre los cerros cuando Ramiro llegó al paradero de las rocas, un punto de descanso conocido entre los traileros que cruzaban el sur peruano. Era un lugar viejo, con baños que apestaban a cloro y grasa rancia, y un comedor con café hirviendo y pan duro. Pero ahí, como decía Ramiro, se olía la vida real. Estacionó la mula cerca del borde, donde el viento golpeaba fuerte y el mar se veía lejano, gris y callado. Apagó el motor, pero no bajó de inmediato. Volteó hacia el copiloto. El joven seguía dormido, envuelto en la manta, con el rostro pálido y las manos crispadas. «Tranquilo, chavo, aquí no te va a pasar nada», murmuró Ramiro, sin saber si lo decía por él o por sí mismo. Bajó de la cabina. Al pisar el suelo,
Sintió ese crujido en la rodilla izquierda que lo acompañaba desde el 2008, cuando casi se voltea en la cuesta de Jama. Caminó hacia el comedor, donde ya se escuchaban las voces graves y gastadas de otros camioneros. «¡Mira nomás! ¡Si no es el viejo Toro Valenzuela!», gritó un tipo gordo de gorra roja. «¡Qué milagro por estos rumbos! La carga, compadre, y el café que no perdona», contestó Ramiro con media sonrisa. Se sentó con ellos. Había 3 en la mesa. El gordo se llamaba Ciro, chileno. Los otros 2 eran peruanos. Uno llamado Tito, moreno y serio, y el otro, Elías, un flacucho que no paraba de mover las piernas como si trajera hormigas. «¿Y ese viaje qué tal?», preguntó Ciro mientras servía azúcar en su café, como si odiara el sabor del amargo. Ramiro dudó. No sabía si debía mencionar al joven, pero algo le picaba por dentro. Anoche recogí a un chavo en la carretera. Estaba tirado, sangrando. Dijo que huía de un trailero. Los 3 dejaron de moverse por un segundo. «¿Cómo que de un trailero?», preguntó Tito. «Eso dijo, que uno lo quería matar. No dio nombres, no explicó más, pero estaba jodido, roto». Silencio. «¿No será de esos que se suben a las mulas a robar o a chantajear?», soltó Elías bajito. «No lo sé, pero no me pareció bandido. Estaba asustado». «Como si lo hubieran casado», respondió Ramiro. Ciro tomó un trago largo de café, luego bajó la voz. «Hace 2 semanas, un chofer apareció muerto cerca de Moquegua. Dijeron que fue accidente, pero tenía golpes raros, como si lo hubieran bajado y luego vuelto a meter a la cabina». Ramiro frunció el ceño. «¿Lo dijeron en la radio?». «Nel, eso no lo hacen público, pero uno se entera». «La ruta está caliente, Ramiro, muy caliente, y si ese morro vio algo, puede ser que ahora sea una bronca que no es suya, pero tampoco es tuya». Ramiro sintió cómo se le apretaba el pecho. Miró por la ventana hacia su mula. El chavo seguía dormido, o eso quería creer. «Pues ya lo subí», dijo al fin con voz firme. «Y si alguien lo anda siguiendo, va a tener que pasar por mí primero». Tito lo miró serio. «Solo cuídate, Toro. No todos los fantasmas son leyendas. Algunos manejan camiones también». La tensión se quedó flotando en la mesa como el vapor del café. Ramiro se levantó, con una sensación rara en el estómago. Al salir, una ráfaga de viento helado lo golpeó en la cara. Caminó hacia su mula más lento, con los ojos atentos. Algo en esa conversación le había despertado una vieja alerta, esa que uno aprende con los años, cuando el peligro no viene haciendo ruido. Y justo al girar la cabeza hacia el fondo del paradero, lo vio. Un tráiler negro, estacionado a unos 100 metros, con los vidrios polarizados y el motor encendido. No bajaba nadie, no se movía, pero estaba ahí. Y Ramiro supo, sin saber cómo, que no era la primera vez que lo veía. Ramiro encendió las luces internas de la cabina y echó un vistazo hacia el asiento del copiloto. El chavo seguía ahí, encogido bajo la manta, sudando frío. Su rostro era puro hueso y miedo. Tenía una herida en la ceja, seca pero fea, y los labios partidos. Respiraba agitado, como si todavía corriera por dentro. Ramiro abrió una botella de agua y se la acercó. «Toma, despacio». El joven lo miró con desconfianza al principio, pero luego aceptó el agua y bebió en tragos torpes, derramándose un poco en el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ramiro. «Mateo». «¿Y qué chingados te pasó, Mateo? ¿Quién te hizo eso?». Mateo dudó, tragó saliva. Y luego, bajito, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara, soltó: «El trailero, ese, me anda buscando. Me quiere muerto». Ramiro se quedó callado. Un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo seguía despejado. Era como si el mismo clima supiera que algo se venía. «¿Pero por qué? ¿Qué viste?». Mateo negó con la cabeza, apretando los ojos. «No puedo decirlo. No aquí». Ramiro lo observó por un momento. Había visto mentirosos antes, vagos que inventaban historias para robar o subirse gratis. Pero este chavo no estaba mintiendo. Tenía miedo de verdad.
Y no era el miedo del que se mete en broncas, era miedo de sobreviviente. Mira, compa, yo no soy policía ni tu papá, pero si alguien te anda cazando, más vale que me digas qué onda. Porque si tú traes bronca, ahora ya es mía también. Mateo lo miró con los ojos brillando de rabia contenida y terror. No lo vi venir. Estaba dormido en el camión. Solo era un aventón. Pero me desperté y vi lo que hizo. ¿Qué hizo? Mateo tembló. Abrió la boca, pero no salió nada. Volvió a cerrarla y se encogió como si fuera a desvanecerse. ¿Y de ahí te bajaste? Salté en una curva. Me lastimé la pierna. Corrí por el monte toda la noche. Ramiro suspiró. Miró por el retrovisor otra vez. Nada. Oscuridad y la carretera estirada como una víbora dormida. Órale, Mateo, pues ya estás aquí. Y si te metiste en algo feo, ni modo. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero si ese trailero viene siguiéndote, vamos a tener que movernos con cuidado. Mateo asintió. Apenas. Ramiro encendió el motor. La mula rugió como una bestia vieja pero leal. Puso primera y volvió al camino, más despacio que antes, con las luces bajas. La madrugada avanzaba lento. El cielo seguía en pausa, como si el sol no se atreviera a salir. Ramiro apretaba el volante con fuerza. Algo dentro de él se revolvía. No era miedo, era otra cosa, un presentimiento. Como cuando en la carretera todo parece tranquilo, pero sabes que, detrás de la próxima curva, algo espera. Y mientras avanzaban, entre cerros dormidos y curvas cerradas, una sombra apareció a lo lejos. Un tráiler, estacionado justo en una zona de emergencia. Negro, sin luces, inmóvil. Ramiro bajó la velocidad. Observó. No había señales, ningún rastro de movimiento. Mateo se enderezó de golpe. ¡Es él! Ramiro no dijo nada. Pasó despacio, con los faros rozando la silueta del camión. El chofer no se veía, pero ahí estaba, esperando. El cielo empezó a clarear con un tono gris sucio cuando Ramiro cruzó un tramo recto y solitario, cerca de Hilo. La carretera se extendía como una promesa vacía. En la cabina, el silencio era espeso, interrumpido solo por el zumbido constante del motor y el golpeteo suave del viento contra los espejos laterales. Mateo dormía, acurrucado con la manta hasta el cuello. Su cuerpo delgado se movía con cada bache y de vez en cuando soltaba un gemido bajo, como si todavía estuviera corriendo en sus sueños. Ramiro le echaba miradas de reojo. No confiaba del todo. No podía. ¿Y si era una trampa? ¿Y si todo era un cuento para meterlo en una bronca ajena? Pero algo en el muchacho, algo en su forma de temblar, en esa mirada cuando nombró al trailero, no era actuación. Además, le recordaba a alguien. El rostro cansado de Mateo se le parecía al de su sobrino Esteban, el que terminó mal por andar con la gente equivocada. Y un poco también a su hija, cuando se enojaba y se encerraba en su cuarto sin hablar. Ramiro tragó saliva, incómodo con el recuerdo. El estómago le rugió. Revisó el reloj. Eran casi las 7. Decidió parar en un pequeño paradero que conocía. Una tiendita polvorienta con baños sin papel, pero buen pan de queso. Estacionó y apagó el motor. Mateo no se despertó. Ramiro bajó solo. Pidió 2 panes, un termo de café y regresó con paso lento, pensando en lo que venía. Al subir, se encontró con el chavo despierto, respirando agitado, como si lo hubieran sacado de un mal sueño. «Tranquilo», dijo Ramiro, dejándole el pan envuelto en servilleta. «No hay nadie. Estamos solos». Mateo asintió con los ojos rojos de no dormir. «Gracias por no dejarme». Ramiro se acomodó en su asiento, dándole un sorbo al café. «No te emociones, no es caridad. Es que si te dejo, seguro me toca enterarme por la radio que encontraron tu cuerpo tirado. Y ahí sí, no duermo tranquilo». Mateo sonrió apenas, más con los ojos que con la boca. «Igual, gracias». Hubo un silencio incómodo. Luego, Ramiro lo rompió. «¿Tienes familia?» «No mucha. Mi mamá murió hace 2 años. Mi jefe, no sé.
Se fue cuando yo era niño. Tengo unos tíos en Brasil. Ellos son buena gente, pero no sé si me quieren allá. ¿Y qué ibas haciendo en la mula de ese trailero? Mateo bajó la mirada. Me dieron el aventón en Tacna. Iba rumbo a Corumbá. El tipo parecía buena onda al principio, hasta que se desvió por una ruta que no era. Ramiro apretó la mandíbula. Ese detalle no le gustó nada. ¿Y por qué no te bajaste antes? Estaba dormido. Me desperté con los ruidos. Algo golpeaba dentro del tráiler. Me asomé por la rendija y vi. No dijo más. No necesitaba hacerlo. La expresión en su cara lo contaba todo. Ramiro soltó un largo respiro. Bueno, chamaco, pues ya estás aquí. Y no voy a dejar que te alcancen, pero necesito que estés firme. Si ese cabrón te sigue, va a intentar cualquier cosa, y si te doblan, nos chingamos los dos. Mateo levantó la cabeza. Algo en su mirada había cambiado. Seguía asustado, sí, pero también tenía fuego, como si las palabras de Ramiro lo hubieran despertado de otra forma. No me voy a doblar. Ramiro lo miró un segundo más, luego asintió. Bien, porque si nos van a perseguir, más vale que sepan que no vamos a correr, vamos a aguantar hasta el final. Y con eso, volvió a encender la mula. El camino esperaba, y ahora no iba solo. La mula avanzaba con ritmo parejo, tragándose kilómetros de asfalto y polvo, mientras el sol pegaba de frente, reventando el parabrisas en reflejos dorados. La carretera se abría solitaria frente a ellos, pero en la cabina el aire era denso, silencioso, incómodo. Ramiro echó un vistazo a Mateo. El chavo miraba por la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No hablaba desde hacía rato. Y no era solo cansancio, era algo más, algo que Ramiro empezaba a notar. Un tic en la pierna derecha, como si quisiera salir corriendo aunque estuviera sentado. El modo en que se sobresaltaba cada que pasaban cerca de otro tráiler. Y lo más raro, el celular que sacaba a cada rato, pero que nunca usaba. ¿No piensas avisarles a tus tíos que vas en camino?, preguntó Ramiro, sin quitar los ojos del camino. Mateo tardó en responder. No tengo saldo. ¿Y no traes WhatsApp? No tienen internet allá. Ramiro frunció el ceño. No dijo nada, pero algo no cuadraba. Pasaron por un puesto de control policial. Ramiro saludó con la mano sin detenerse. Mateo se encogió un poco en el asiento. Cuando quedaron fuera de vista, Ramiro decidió probar algo más directo. ¿Tú estás seguro que no estás metido en una bronca más grande, Mateo? El joven lo miró rápido. Ya te dije que no. Sí, pero no dices mucho más, compa. No me malentiendas, no es que te quiera sacar nada a la fuerza, pero si te voy a seguir cubriendo, mínimo necesito saber qué cargo. Mateo desvió la mirada. Murmuró algo. ¿Qué? No sé si confiar en ti. La frase cayó como piedra en medio del silencio. Ramiro apretó el volante, se tragó la respuesta que le quemaba la lengua. Mira, morro, tú estás vivo porque yo paré. Porque decidí meterte a mi cabina. No te pedí explicaciones porque pensé que estabas en peligro de verdad. Pero si me vas a soltar esas mamadas de que no confías, mejor dime ahorita y te dejo en el próximo pueblo. Mateo reaccionó como si lo hubieran cacheteado. No quise decir eso. Es solo que, si hablo, alguien más puede enterarse. ¿Quién, cabrón? ¿El trailero ese? ¿Acaso te rastrea con el pensamiento? El chavo bajó la cabeza. Luego, con voz apenas audible, dijo: tiene contactos, gente que le avisa, no sé cómo, pero siempre sabe dónde estoy. Ramiro guardó silencio. El corazón le latía fuerte, no por miedo, sino por una intuición que se hacía cada vez más clara. No era solo un tipo con broncas, era alguien perseguido, por alguien con poder. Pasaron otros 10 kilómetros sin hablar, y de pronto en una curva larga, Ramiro notó algo por el retrovisor, una silueta lejana, un tráiler, oscuro, sin marcas. ¿Lo reconoces?, preguntó sin girarse. Mateo se tensó. No lo sé, dijo, pero ya lo estaba viendo demasiado fijamente. Ramiro bajó la velocidad. El tráiler también. Lo mantuvo a distancia. Si no es él,
Se le parece mucho, murmuró Ramiro. La tensión se apoderó de la cabina. Ramiro tragó saliva. Ya no podía ignorar lo que sentía. Ese silencio, esa evasión, esa sombra constante detrás de ellos. Algo más grande estaba a punto de salir a la luz. Y él, como siempre, ya estaba demasiado metido para dar marcha atrás. La tarde cayó densa sobre el asfalto. El calor había aflojado un poco, pero el ambiente seguía cargado, como si el aire llevara algo más que polvo. Ramiro detuvo la mula en una gasolinera al sur de Moquegua. Mateo dormía otra vez, con la cabeza recargada en el cristal. Respiraba agitado, como si soñara con fantasmas. Ramiro apagó el motor y bajó en silencio. Caminó hasta el baño. Se lavó la cara con agua fría y se quedó mirándose en el espejo sucio, ese que deformaba más de lo que reflejaba. «¿En qué chingados te estás metiendo, Toro?», se preguntó sin voz. De regreso al tráiler, mientras cruzaba el estacionamiento, lo notó. Ahí estaba, una mula negra, grande, imponente, con el toldo opaco y los vidrios polarizados. Estacionada en una esquina como si no quisiera llamar la atención, pero lo hacía, porque no era la primera vez que la veía. La había visto en el paradero de las rocas, en la entrada a Hilo, y ahora aquí, misma posición, mismo silencio. Nunca veía al chofer, nunca se movía. Ramiro sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. Se quedó unos segundos mirando, tratando de encontrar algo, un indicio, una razón lógica, pero no había nada. Solo ese presentimiento, como cuando sabes que te observan, aunque no haya ojos. Volvió a la cabina. Mateo seguía dormido. No le dijo nada. No todavía. Arrancó de nuevo y retomó la carretera con la mula negra cada vez más metida en su cabeza. Pasaron otras 2 horas en silencio. El paisaje cambió, menos costa, más cerros secos y lomas silenciosas. Al pasar por otra estación de servicio cerca de Tacna, Ramiro decidió detenerse a cargar combustible. Mateo despertó al sentir el frenazo. «¿Dónde estamos?» «Cerca de la frontera», dijo Ramiro sin mirarlo. «¿Todo bien?» «Sí, solo a cargar y seguimos». Mateo volvió a acomodarse frotándose los ojos. Ramiro bajó, pidió llenar el tanque y mientras esperaba echó otro vistazo alrededor. Y ahí, como una sombra clavada en el paisaje, la mula negra otra vez, estacionada detrás de un tráiler blanco, tapada, silenciosa, intencionalmente invisible, pero Ramiro ya la había visto. No dijo nada al despachador, no se acercó, no hizo ningún movimiento raro. Solo terminó de cargar, pagó en efectivo y regresó a la cabina con paso controlado. ¿Listo?, preguntó encendiendo el motor. Mateo asintió. ¿Todo bien? Ramiro lo miró un segundo, dudando, pero luego simplemente dijo, sí, todo chido. Y salieron otra vez a la carretera. Pero el silencio ya no era solo por cansancio o tensión. Era un silencio vigilante, un silencio con ojos. Ramiro sabía que lo seguían. No era casualidad, no era paranoia, y lo peor era que no sabía por qué. Solo sabía que, si la mula negra aparecía una vez más, no iba a poder seguir haciéndose el que no veía. La madrugada olía a tierra mojada y a pan tostado cuando Ramiro estacionó la mula en el paradero El Retorno, un punto perdido en las afueras de Tacna, donde los traileros más veteranos paraban no solo por café, sino por consejo. Era un sitio de confianza, con bancas de madera rajadas y focos amarillos colgando de cables viejos. Mateo dormía de nuevo. Tenía el cuerpo flojo, como si llevara días sin descansar de verdad. Ramiro lo cubrió con la manta y bajó en silencio. Doña Marta estaba ahí, como siempre, detrás de su pequeño puesto con termo gigante, empanadas calientes y mirada de halcón. Morena, canosa, con el ceño fruncido y la lengua filosa. «Mira quién viene bajando de la mula como si cargara el mundo encima», soltó al verlo. Ramiro sonrió leve. «Ese mundo ya ni lo cargo, nomás lo empujo pa' que ruede solo». «Órale, y con café se empuja mejor. ¿Lo de siempre?» «Sí, doña, bien cargado.
Y si le pone ese polvo que espanta a los fantasmas, mejor. Ella soltó una risa ronca. Sirvió el café en un vaso de plástico duro y se lo pasó sin dejar de observarlo. ¿Qué traes, Ramiro? ¿Yo? Nada, solo cansancio. Tú nunca has venido con los ojos tan turbios, ni cuando se te quemó una llanta bajando de Arequipa. Ramiro dio un trago largo, evitando su mirada. Recogía a un chavo en la carretera. Estaba hecho pedazos. Doña Marta lo miró con seriedad. ¿Quién es? Dice que se llama Mateo, que lo persigue un trailero. La mujer enmudeció. Luego bajó la voz. ¿Lo viste dormir? Sí. ¿Suda? ¿Se mueve? ¿Habla dormido? Ramiro la miró extrañado. Sí, ¿por? Ella se apoyó sobre la barra. Porque ese niño trae algo encima que no es suyo. Ramiro frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? No lo sé con certeza, pero a veces uno ve, uno siente. Ese chavo no solo está huyendo de alguien, está cargando algo que no le pertenece, algo oscuro. Ramiro se quedó callado. El vapor del café se mezclaba con el frío de la mañana. Tú crees en esas cosas, doña. Yo creo en lo que he visto, y lo que he visto es que cuando alguien carga una culpa ajena, la carretera se lo cobra. Un silencio pesado se formó entre los dos. Ten cuidado, Ramiro, agregó ella. No todo lo que cargas en la mula es carga, y no todo lo que recoges es lo que parece. Ramiro miró hacia su tráiler. Mateo seguía dormido, inmóvil. Pagó el café sin decir más. Gracias, doña Marta. No des las gracias, viejo. Da la vuelta a tiempo si es necesario. Mientras regresaba a la cabina, Ramiro sentía el peso de esas palabras rebotando en su cabeza. Trae algo encima que no es suyo. Subió. Cerró la puerta. Mateo abrió los ojos en ese instante. ¿Dónde estamos? Ramiro lo miró por el espejo retrovisor antes de poner en marcha la mula. En el lugar donde uno decide si seguir o bajarse antes de que sea tarde. El motor zumbaba constante, comiéndose los kilómetros que separaban a Tacna de la frontera. Ramiro tenía los ojos fijos en la línea blanca del asfalto, pero la mente se le había ido muy lejos. Atrás, a una tarde que nunca logró sacarse del pecho. Mateo dormitaba a su lado otra vez, la manta enredada en las piernas, la frente arrugada por un sueño pesado, inquieto. Ramiro lo miró de reojo, y ahí, por un segundo, no vio al muchacho golpeado que recogió en la carretera. Vio a su hija, Lucía, 14 años atrás, en la sala de su casa en Hermosillo, gritándole, llorando, él con las botas llenas de tierra, la camisa sudada, las manos temblando de rabia. «No tienes idea de lo que me rompo el lomo allá afuera», gritó él. «Y tú no tienes idea de lo que se siente vivir sin un papá», respondió ella con la voz rota. «No más llegas a gritar y te vas otra vez». Él no dijo nada, cerró la puerta de golpe y al día siguiente se fue a una ruta larga, como tantas veces. Pero esa vez fue diferente. Cuando volvió, ella ya no estaba. Se había ido a Buenos Aires con su tía y nunca regresó. El recuerdo lo mordía, suave pero constante, como una astilla que ya no se ve, pero sigue ahí. Ramiro parpadeó, sacudiéndose. Mateo se movió, soltando un suspiro. Luego abrió los ojos, lento. «¿Todo bien?», preguntó con voz áspera. «Sí», contestó Ramiro automático. «Duerme otro rato, falta camino». Mateo no volvió a cerrar los ojos. El silencio entre ellos se volvió espeso. Ramiro pensó en hablar, pero no encontraba las palabras, y entonces, sin querer, soltó. «¿Tu jefe? ¿Lo llegaste a conocer?». Mateo lo miró un segundo. «No, se fue antes de que yo naciera. Mamá nunca habló mucho de él». Ramiro asintió despacio. «¿Y nunca sentiste curiosidad?». «A veces. Pero luego se me quitaban las ganas». Silencio. Mateo bajó la vista. Luego dijo, casi como un secreto: «Una vez, cuando tenía 8, un amigo del barrio me dijo que su papá le enseñaba a manejar en el campo. Yo fui a casa, agarré un ladrillo, lo puse en el piso y me senté en una silla vieja, haciendo como que cambiaba las marchas». Ramiro sonrió, pero no dijo nada. Ese día, mi mamá me vio. No dijo nada.
Solo entró y me trajo una coca. Se sentó a mi lado y se quedó mirando cómo manejaba un carro imaginario por media hora. La historia le apretó el pecho, no porque fuera triste, sino porque era tan parecida a algo que él mismo había hecho. Con Lucía, cuando tenía 6 años, cuando todavía corría a abrazarlo cuando llegaba. Ramiro tragó saliva. Yo tuve una hija, dijo bajito. Pero la cagué, compa. La dejé sola muchas veces. Creí que darle techo y comida era suficiente, pero no estuve. Y eso no se arregla con abrazos cuando ya se fueron. Mateo no respondió, pero en su mirada apareció algo nuevo. Un respeto, tal vez, o una conexión silenciosa. Ramiro volvió la vista al frente. No sabía por qué se había abierto así, pero algo dentro de él empezaba a moverse. Mateo no era su hijo, pero se parecía demasiado a lo que perdió, y esta vez no pensaba repetir la historia. La noche se venía encima sin avisar. Las nubes se habían espesado y la carretera se tornaba cada vez más oscura. Ramiro bajó la velocidad. El parabrisas estaba limpio, pero sentía como si algo le nublara la vista desde dentro. Mateo no había dicho una palabra desde que cruzaron el último peaje. Llevaba las manos entrelazadas, apretadas sobre las piernas, mirando fijo hacia adelante, pero sin ver nada. «Estás más callado que de costumbre», soltó Ramiro, buscando romper el silencio. Mateo tardó en reaccionar. «Estoy pensando». «¿Pensando en qué?» «En si debería contártelo». Ramiro lo miró de reojo. «Pues ya me trajiste hasta acá, chavo. No creo que estés planeando quedarte callado hasta Brasil». Mateo se mordió el labio. Luego, bajito, casi como si le hablara al vidrio, dijo: «Vi algo que no debía». Eso fue todo. Ramiro no respondió de inmediato. Dejó que el motor hablara por él un momento. Después, muy serio, dijo: «¿Qué tan feo?» Mateo tragó saliva. «Feo. De esos momentos que sabes que si te mueves, te matan, o te usan, o las dos». La tensión se instaló en la cabina como una tercera presencia. Ramiro se pasó una mano por la cara, sintiendo cómo el calor de la confesión le subía por la nuca. «¿Fue con el trailero que te dio el aventón?» Mateo asintió. «No vi todo, pero escuché. Oí gritos, un ruido metálico, después silencio. Y luego lo vi salir, con las manos llenas de algo que no era aceite». Ramiro sintió el estómago dar un giro. «¿Mató a alguien?» Mateo no contestó, solo bajó la cabeza. «¿Y tú qué hiciste?» «Me hice el dormido. Me temblaba todo, pero no me moví. Esperé a que se subiera y arrancara otra vez. Y cuando bajó a mear, salí corriendo». Ramiro soltó un largo suspiro. El aire dentro de la cabina parecía más pesado. «¿Y por qué no fuiste con la policía? ¿Y si él ya tiene comprados a varios? ¿Y si me agarran antes de que llegue? ¿Y si no?» Mateo lo miró por primera vez en varios kilómetros, los ojos llenos de miedo, pero también de esa terquedad que tienen los que ya no tienen a dónde regresar. «Yo vi lo que vi, y si abro la boca en el lugar equivocado, no llego vivo a contarlo». Ramiro sintió como algo dentro de él se acomodaba diferente. Ese muchacho ya no era solo un pasajero perdido. Era una bomba de tiempo con nombre y cara, y él, sin quererlo, se había convertido en su escudo. «Mira, Mateo, no soy ni héroe ni mártir, pero si lo que estás diciendo es cierto, necesitas llegar a donde alguien pueda ayudarte. Gente decente, que te crea. Por eso quiero llegar a Brasil. Allá tengo una oportunidad, aunque sea chiquita». Ramiro asintió, con el corazón apretado. «Entonces agárrate, morro, porque lo que traes detrás no se va a rendir tan fácil». El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era ese tipo de silencio que uno guarda cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya estás metido hasta el fondo. Y adelante, en medio de la noche cerrada, un par de luces comenzaron a seguirlos de cerca otra vez. Las luces traseras de la mula iluminaban apenas la carretera serpenteando entre cerros y tramos desérticos. La noche era cerrada, sin luna, solo estrellas lejanas, casi ajenas.
Ramiro llevaba rato sintiendo algo raro. No era el motor, que sonaba parejo, ni el viento que entraba apenas por la rendija de la ventana. Era otra cosa, una presión en la nuca, un presentimiento, y lo confirmó cuando vio por tercera vez las mismas luces siguiéndolos, a la misma distancia, sin acercarse, sin alejarse. Mateo dormía, pero no profundamente. Se movía de vez en cuando, murmurando cosas que Ramiro no alcanzaba a entender. Apretó los dedos en el volante. Su experiencia en la ruta le decía que eso no era normal. Nadie sigue a otro camión durante tantos kilómetros sin razón, y menos a esa hora. Encendió la radio CB, más por costumbre que por necesidad. ¿Alguien en la 13? Preguntó con voz firme, solo estática. Aquí el Toro. ¿Algún loco cerca de la quebrada de la Yasila? Nada. Solo ese silencio eléctrico, lleno de interferencia. Ramiro se inclinó y ajustó el canal. Probó otra frecuencia. La estática cambió de tono, más gruesa, hasta que de pronto una voz se coló. Baja, rasposa y clara. Vehículo con placa B6IQ 740. Avanza por la línea. No lo pierdan. Ramiro sintió cómo se le helaba el estómago. Esa era su placa. Soltó la perilla de la radio como si quemara. Miró el retrovisor. Las luces seguían ahí, implacables. «Mateo», dijo sin gritar pero con urgencia. El joven se incorporó sobresaltado. «¿Qué pasa? Nos están siguiendo y acabo de escuchar mi placa por la CB». Mateo lo miró pálido. «¿Cómo saben? Eso quiero saber yo». Pisó el acelerador. La mula respondió con un rugido cansado pero obediente. La velocidad subió. Las luces traseras se mantuvieron a la misma distancia, por un momento. Luego comenzaron a acercarse. «¿Lo reconoces?», preguntó Ramiro sin quitar la vista del camino. Mateo se asomó por el retrovisor lateral, tenso. «No sé. Podría ser». «¿Qué tanto podría?» «Es que muchos camiones se parecen, pero la forma, el sonido, sí, se parece». Ramiro tomó una decisión rápida. Salió del camino principal y se metió por una desviación secundaria, un tramo más estrecho, de curvas cerradas, poco transitado. «¿A dónde vamos?» «A un desvío que conozco. Si lo traemos pegado, va a tener que mostrarse». Las luces detrás de ellos también giraron. «Mierda», murmuró Ramiro. En ese momento, la radio volvió a sonar. «Te tengo a tiro, viejo. Y esta vez no vas a llegar tan lejos». Mateo lo escuchó también. Su cara se transformó en puro pánico. «¡Es él! ¡Es su voz!». Ramiro no respondió. Apretó los dientes y los puños sobre el volante. Sabía que la carretera podía tragarse a un hombre si no sabía moverse con cabeza fría. Y esta vez no podía fallar, porque no solo manejaba por él. Ahora llevaba a alguien más. Alguien que, sin pedirlo, ya se le había metido al alma. La luz tenue del amanecer apenas se colaba por las cortinas improvisadas de la cabina cuando Ramiro abrió los ojos. Algo no cuadraba. No era el frío ni el silencio. Era esa sensación rara, como si faltara algo. O alguien. Se sentó de golpe. «¿Mateo?» Silencio. Revisó el asiento del copiloto. Vacío. La manta doblada con cuidado. El termo con café, sin tocar. Bajó de la cabina mirando alrededor. El camión estaba estacionado a un costado de una gasolinera cerrada. Habían parado ahí a descansar unas horas después del susto en la radio. «¡Mateo!», gritó, caminando entre los matorrales secos que rodeaban el lugar. Nada. Solo el ruido lejano de los autos y ese tipo de viento que no trae respuestas. Regresó al tráiler con el corazón palpitando en el cuello. Subió, revisó la guantera, el compartimento de herramientas, y ahí, justo sobre el tablero, encontró una hoja de libreta arrancada, escrita con letra apurada. «Don Ramiro, gracias por todo, pero no quiero meterlo más en esto. Ya le debo demasiado. Si me sigue acompañando lo van a matar a usted también. No soy nadie, no valgo la pena. Mejor sigo solo. Cuídese mucho. Mateo».
Ramiro se quedó quieto, sosteniendo la nota entre los dedos. La leyó 3 veces. Cada vez le dolió más. «Pinche chamaco necio», susurró, como si con eso pudiera contener lo que se le venía encima. La sangre le hervía. No de coraje contra Mateo, sino contra sí mismo. Lo había dejado bajar la guardia, le creyó que estaba bien. Y ahora el morro andaba solo, herido, con un asesino tras sus pasos, como si él pudiera contra el mundo nomás con valentía y desesperación. Ramiro arrancó la mula con violencia. Las llantas chirriaron contra el asfalto sucio del paradero. No pensó, no planeó. Solo supo que no lo iba a dejar morir solo. No otra vez. No como pasó con Lucía. Esa vez no corrió detrás de ella cuando se fue. Esta vez sí lo haría. Cambió de canal en la radio CB. Marcó su número de código. Aquí el Toro. ¿Alguien ha visto a un joven solo, flaco, caminando hacia el sur? Chaleco verde, jeans rotos. Avisa quien escuche. Nada. Luego alguien contestó. Una voz femenina, ronca. Lo vi hace media hora cerca de la curva del cementerio viejo. Va a pie rumbo a la costa. Ramiro pegó un volantazo. Gracias. Que los fierros no te fallen, colega. Y que el corazón te guíe, Toro. La mula rugía como nunca. Ramiro empujaba el acelerador como si pudiera alcanzarlo con voluntad. Las llantas tragaban kilómetros sin descanso. El GPS marcaba rutas alternas, pero él ya sabía el camino. Lo sentía en el pecho. Al pasar por una curva, lo vio. Mateo, encorvado, caminando por el acotamiento, con los hombros hundidos y la mirada al piso. Ramiro frenó de golpe, bajó de la cabina sin decir palabra. ¡Mateo! El joven volteó, sorprendido. Intentó correr. Ramiro lo alcanzó en 3 zancadas. Lo sujetó por el brazo. ¿Estás pendejo o qué? ¿Te crees Rambo o qué fregados? Lo hago por usted. No quiero que lo maten por mi culpa. Tú no entiendes que si te matan a ti, no voy a dormir tranquilo el resto de mi vida. Se miraron. Ninguno parpadeó. Ramiro respiraba agitado. Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. Súbete. No me importa si no quieres. Ya tomé la decisión. ¿Y si él viene otra vez? Pues que venga. Pero esta vez va a encontrar a los 2 de pie. Mateo bajó la mirada y asintió. Volvieron a la cabina, y mientras el motor arrancaba de nuevo, Ramiro pensó en algo. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Te arriesgarías por alguien que apenas conoces o lo dejarías seguir solo su camino? Déjanos tu opinión en los comentarios. La carretera no espera, pero a veces la vida te da una segunda vuelta, y esta, Ramiro no pensaba desaprovecharla. El letrero oxidado colgaba de una sola cadena. Santa Rosa de Quebrada Seca, decía, con letras deslavadas por el sol y los años. Ramiro bajó la velocidad al ver los restos de un pueblo minero olvidado en medio del desierto. Casonas de adobe desmoronadas, techos vencidos y calles cubiertas de polvo seco. Nada vivía ahí, ni siquiera el eco, pero algo en su interior le dijo que debía entrar. «Aquí es», murmuró sin saber cómo lo sabía. Mateo lo miró, nervioso. «¿Estás seguro?» «No, pero no puedo seguir si no revisamos». La mula crujió al meterse por el camino de tierra. Las piedras golpeaban bajo las llantas y una nube de polvo los envolvía. Al doblar una esquina, Ramiro frenó de golpe. «¿Qué?», dijo Mateo. Ahí estaba, una mochila tirada, verde militar, con una correa rota. Ramiro bajó primero, corriendo hacia ella. La abrió sin pensarlo. Ropa sucia, una navaja rota y una hoja arrugada con anotaciones. Nombres, fechas, placas. Mateo reconoció su letra. «Es mía. La perdí cuando escapé». Pero eso no era lo que congeló a Ramiro. Al lado de la mochila había huellas y manchas secas, oscuras, sangre. «Esto no fue un simple escondite», dijo Ramiro levantándose con el papel en la mano. «Aquí pasó algo». Mateo se alejó unos pasos, mirando a su alrededor. Las paredes estaban rayadas con frases incoherentes, dibujos extraños. Una puerta colgaba abierta en una casa de 2 pisos. «¿Y si sigue aquí?».
preguntó en voz baja. Ramiro no respondió. La tensión le apretaba el pecho. Se acercaron a la casa. Adentro el aire era denso, viciado. El olor a humedad mezclado con metal oxidado. En la esquina, unas mantas tiradas. Y en la pared, un número escrito con marcador negro. B6 740. «Es tu placa», dijo Mateo aterrado. Ramiro sintió un escalofrío. Habían estado ahí. Él también era parte del juego ahora. Un blanco más. Salieron de la casa con el corazón latiendo a 1000, y fue entonces cuando escucharon el ruido del motor, grave, fuerte, cercano. La mula negra apareció despacio, doblando por la calle principal. Avanzaba sin prisa, como si supiera que no tenían a dónde correr. Ramiro y Mateo se congelaron. El tráiler se detuvo a unos metros. El motor siguió encendido, pero nadie bajó. ¿Nos vio?, susurró Mateo. «Ya sabía que estábamos aquí», respondió Ramiro con los dientes apretados. La puerta del chofer se abrió, y por fin el hombre bajó, alto, fornido, ropa oscura, barba espesa y lentes de sol que no se quitó a pesar de la sombra. Avanzó unos pasos, tranquilo, como quien viene a cerrar un trato, no a pelear. «Así que aquí están», dijo con voz grave. Ya era hora. Mateo retrocedió un paso. Ramiro se interpuso. «No des un paso más». El hombre sonrió, burlón. «¿Y tú qué, viejo? ¿Te crees su papá? No, pero soy el que no va a dejar que lo toques. Tarde o temprano lo va a pagar, y si tú te pones en el medio... Bueno, no tengo problema con eso». El silencio fue cortado por un trueno lejano. Una nube oscura asomaba en el horizonte. Ramiro sintió algo que hacía años no sentía, una furia limpia, no de violencia, de defensa, de proteger lo que le quedaba de bueno en la vida. Mateo, a su lado, apenas respiraba. «No te voy a dejar llevártelo». El hombre rió. «¿Tú crees que esto se trata de querer?». Y sin previo aviso, sacó algo del cinturón, un tubo metálico. Ramiro no dudó. «Corre, Mateo». El muchacho salió disparado hacia la mula. Ramiro se lanzó sobre el hombre con una fuerza que ni él sabía que tenía. El golpe fue seco, y la pelea apenas empezaba. Ramiro cayó con todo el peso del cuerpo sobre el trailero, haciéndolo tambalear. El tubo cayó al suelo con un golpe metálico seco. Fue apenas un instante de ventaja, pero suficiente para que Ramiro lo empujara contra la pared de adobe. «Te dije que no lo ibas a tocar», gritó con los dientes apretados. El otro hombre soltó una carcajada áspera y le dio un cabezazo en seco. Ramiro cayó de espaldas, aturdido, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Pero aún así se levantó. El tipo lo miró con desprecio. «No tienes idea de lo que estás haciendo, viejo. Sé más que tú, cabrón». El trailero lo embistió. Se fueron al suelo, rodando entre polvo y piedras. Ramiro esquivó por poco otro golpe y logró darle uno en el costado. El tipo gruñó. «Ese escuincle vio algo que no debía», soltó entre dientes. «Y si tú supieras lo que me juego, también querrías callarlo. Lo mataste tú, ¿verdad?». Ramiro lo miró con rabia. «¿Aquel hombre en la carga fue por ti?». El tipo no respondió, pero su silencio fue más claro que 1000 palabras. Ramiro volvió a golpearlo, con furia contenida de años. No por Mateo, por todo lo que no defendió a tiempo. Por todo lo que perdió en silencio. Un disparo rompió el momento. Mateo, desde la cabina de la mula, había encontrado una pistola vieja en la guantera. No sabía si servía. Solo disparó al aire, temblando. El sonido hizo eco en las paredes del pueblo. Ramiro aprovechó el instante y se zafó. Corrió hacia el camión mientras el trailero maldecía en voz baja, sobándose el rostro ensangrentado. «Ramiro, súbete», gritó Mateo desde adentro. Ramiro brincó al escalón, cerró la puerta de un portazo y giró la llave. El motor rugió como un animal herido, pero respondió. El trailero ya se levantaba. Otro disparo. Esta vez, el vidrio lateral del tráiler estalló en 1000 pedazos. Ramiro metió primera. «¡Agárrate, morro!».
La mula avanzó a toda velocidad por la calle principal, levantando polvo y piedras. El otro camión intentó seguirlos, pero su tamaño lo limitaba entre las ruinas. Mateo seguía con la pistola en mano, jadeando. «¿Qué hiciste, chamaco?» «No iba a dejar que te matara». «Pues ahora nos va a buscar con más rabia», gruñó Ramiro. «Ya no somos testigos, ahora somos enemigos». La carretera apareció como una salvación entre la niebla del amanecer. Ramiro giró a toda velocidad sin mirar atrás. El retrovisor solo mostraba polvo. Por ahora. ¿Viste bien lo que hizo?, preguntó Ramiro mientras el motor se esforzaba por mantener el ritmo. Mateo asintió con la mirada perdida. «Sí, lo vi matar a un tipo. No sé quién era, pero lo golpeó con una barra, como si fuera basura. Después lo metió en la caja del tráiler. ¿Y por qué? Escuché que hablaban de un ajuste, como si el otro le hubiera fallado a alguien». Ramiro cerró los ojos un segundo. «Esto no es solo él, es algo más grande». Mateo lo miró con miedo renovado. «¿Y ahora qué hacemos? Correr ya no sirve. Vamos a necesitar pruebas y gente que escuche». «¿A quién?» «Conozco a alguien en la frontera. Un ex-trailero que ahora está metido con migración. No es santo, pero es justo». Mateo lo miró con una chispa de esperanza. «¿Y tú vas a venir?» Ramiro lo miró de reojo. Después de todo, la pregunta no necesitaba respuesta. «Ya vine, Mateo, y no me pienso bajar». El sol empezaba a salir pintando la carretera de naranja, pero atrás, en algún punto invisible, una sombra seguía sus pasos. Porque hay hombres que no olvidan, y este estaba dispuesto a todo. Ramiro estacionó la mula detrás de una bodega vieja, casi al borde de la frontera con Bolivia. Ahí, escondida entre almacenes oxidados y camiones varados, se encontraba una pequeña estación médica improvisada, manejada por voluntarios que ayudaban a migrantes y choferes accidentados. Mateo estaba pálido. Había aguantado el dolor durante horas, pero apenas bajó del camión, las piernas le temblaron tanto que casi se desploma. «Aguanta, chamaco», dijo Ramiro, sosteniéndolo por el brazo. «Ya llegamos». Una mujer de bata azul y cabello recogido salió al verlos. «¿Qué pasó?» «Golpes, varios, una herida vieja que se reabrió y algo de fiebre». La mujer asintió y les hizo seña para entrar. El lugar era sencillo, 2 camillas, luz tenue y olor a alcohol con tierra. Pero en ese momento parecía un lujo. «Tú espera afuera», le pidió la mujer a Ramiro. «Déjanos con él». Ramiro asintió y se sentó en una banca de cemento. Afuera, el sol empezaba a caer. No era un atardecer bonito. Era uno de esos que pintan todo en sepia, como si la vida misma se estuviera apagando. Se llevó las manos a la cara. Estaba agotado. No solo físicamente, era algo más profundo, como si cada kilómetro de esa ruta le hubiera sacado años de vida. Y en medio del cansancio, llegaron los recuerdos. Lucía en la graduación de secundaria, sola en las fotos. Clara, su esposa, sentada junto a la ventana, esperándolo con un plato caliente, que muchas veces se quedaba frío. Los cumpleaños olvidados, las llamadas perdidas, las promesas que nunca se cumplieron. «Siempre fuiste bueno para manejar, pero pésimo para estar presente», susurró para sí mismo. Y ahora ahí estaba, cuidando a un muchacho que ni conocía hace una semana, jugándose el pellejo por él, sintiéndose más padre en esos días que en toda su vida. No supo si eso era redención o puro arrepentimiento. La mujer salió limpiándose las manos con un trapo. «Ya está más estable, lo vendé y le bajé la fiebre, pero necesita reposo, por lo menos unas horas más. ¿Puedo pasar?» Ella dudó un segundo, luego asintió. Ramiro entró. Mateo estaba recostado, con el torso vendado y una sábana sobre las piernas. Lo miró apenas entrar, sin decir nada. «¿Cómo te sientes?» «Cansado, pero mejor». Hubo un silencio corto, incómodo. «Gracias», dijo Mateo por fin, «por no dejarme». Ramiro se sentó a su lado cruzando los brazos. «¿Tú sabes por qué no te dejé?» Mateo lo miró confundido.
porque te recordé a alguien que dejé ir, y no supe cómo detenerla. Mateo bajó la mirada. A veces uno se va, no porque quiere, sino porque ya no encuentra a nadie esperándolo. Esa frase golpeó a Ramiro más que cualquier confesión. Yo nunca estuve cuando debía, y ahora estoy aquí, como si pudiera arreglar todo ayudándote a ti. Y no puedes. Ramiro lo miró fijamente. No lo sé, pero quiero creer que sí. La enfermera entró de nuevo con 2 tazas de té caliente. Tómenselo, les va a caer bien. Ambos lo agradecieron con un gesto. Mientras bebían en silencio, Ramiro pensó en la ruta que venía. El paso a Brasil, los contactos, la incertidumbre y sobre todo el peligro que seguía pisándoles los talones. Mateo lo interrumpió. ¿Crees que ese trailero todavía nos siga? Sí, y no va a parar hasta verte muerto o hasta que alguien lo detenga. ¿Y tú? Ramiro soltó aire por la nariz. Yo ya decidí qué clase de hombre quiero ser en este tramo final del camino. Mateo lo miró con una mezcla de miedo y respeto. Entonces no me sueltes. ¿Sí? Ramiro asintió. No pienso hacerlo, hijo. Y en ese instante, sin necesidad de sangre ni papeles, algo entre ellos se selló. No eran familia, pero eran lo más parecido que ambos habían tenido en años. La noche cayó sobre la frontera. Pero esa vez no les dio miedo, porque por primera vez no estaban solos. La estación médica ya estaba en penumbras. Las pocas lámparas que colgaban del techo parpadeaban y el silencio era tan espeso que se escuchaba hasta el zumbido de los insectos fuera. Ramiro se sentó al borde de la camilla donde Mateo descansaba con la taza vacía entre las manos. Mateo lo miró, aún pálido, pero más sereno. Ya no era el muchacho tembloroso que se había escondido bajo una manta. Algo había cambiado en sus ojos. Tal vez porque, después de tanto correr, entendió que ya no tenía sentido guardar silencio. Te voy a decir todo, Ramiro. Ya no quiero cargar con esto solo. Ramiro asintió. Aquí estoy, compa, suéltalo. Mateo tragó saliva, respiró hondo y empezó. Todo fue en un paradero cerca de Hilo. El trailero que me levantó, le decían el Gordo Bravo. Llevaba una carga especial. No pregunté qué era, pero desde que subí se sentía raro. No hablaba mucho, solo me decía que no revisara la parte trasera. Ramiro frunció el ceño. ¿Y qué pasó? Paramos en un lugar apartado. Ahí se encontró con otro tipo. Discutieron. Yo estaba medio dormido, pero escuché gritos. Luego, golpes. Y después, silencio. Mateo bajó la vista. Me acerqué a la rendija que separa la cabina del compartimiento trasero. Lo vi arrastrando el cuerpo. Era un hombre joven. Tenía sangre en la cabeza. Lo metió en un compartimiento oculto en la caja del tráiler, como si fuera parte de la mercancía. Ramiro apretó los dientes. ¿Lo mató? Sí, lo mató. Y no era la primera vez. Encontré un celular en la cabina con fotos, caras de otros. Algunos estaban atados, otros ya muertos. El silencio se hizo denso. ¿Y tú? Quise bajarme. Él me dijo que si abría la boca iba a terminar igual. Me obligó a borrar todo lo que vi, pero cuando se distrajo me robé el chip del celular. Lo traía escondido, hasta que se me cayó escapando. Ramiro lo miró con una mezcla de rabia y respeto. Tienes huevos, Mateo. Tenía miedo, Ramiro. Miedo de que si no hacía algo, esos muertos iban a seguir siendo invisibles. Ramiro se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia la nada. Luego se dio la vuelta. Mañana cruzamos la frontera. Tengo un amigo en Corumbá. Se llama Damián, ex trailero. Ahora trabaja con una ONG que ayuda a migrantes. Tiene contactos con prensa y gente honesta. ¿Crees que me crea? Te va a creer. Y si no, yo voy a hablar por ti. Mateo asintió, pero no con alivio, con la certeza de que, después de eso, su vida nunca volvería a ser igual. ¿Y tú qué vas a hacer después? Ramiro lo pensó. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro el camino. No lo sé. Tal vez visitar a mi hija. Tal vez quedarme por allá un tiempo. Pero primero te llevo hasta el final,
Mateo esbozó una sonrisa. ¿Sabes? Nunca tuve un viejo que se quedara. Siempre llegaban y se iban. Bueno, dijo Ramiro acercándose de nuevo, pues este ya no se va, no hasta que estemos del otro lado. Mientras ambos se recostaban para dormir, el sonido de un motor lejano cortó la noche. Ramiro abrió los ojos al instante. Se levantó y salió en silencio. Desde una loma junto a la estación, miró hacia la carretera. Faros, un solo tráiler, estacionado, apagado, sin movimiento aparente. Pero Ramiro lo supo de inmediato. El hijo de puta nos encontró otra vez. No dijo nada a Mateo, no esa noche, porque el día siguiente sería el más largo de todos. Y si querían cruzar, tendrían que hacerlo con inteligencia, velocidad y sin errores. El sol apenas comenzaba a calentar la chapa de la mula cuando Ramiro encendió el motor. Mateo subió con más fuerza que los días anteriores. Ya no se veía derrotado. Tenía el rostro aún pálido, pero la mirada firme. Sabía que cada kilómetro era una oportunidad, no solo de escapar, sino de volver a empezar. La carretera hacia la frontera con Brasil era larga y peligrosa, pero esa mañana había algo distinto en la cabina. Un silencio menos pesado, menos tenso. El tipo de silencio que uno comparte cuando ya no hay que fingir. Ramiro bajó el volumen del estéreo y sin quitar la vista del camino dijo, ¿sabes qué es lo peor de estar viejo? Que te das cuenta de todo lo que dejaste pasar, justo cuando ya no puedes volver. Mateo lo miró en silencio. A veces siento que perdí más en la carretera que lo que gané con ella. ¿Tu hija?, preguntó Mateo. Sí, y mi mujer. Me aguantó todo lo que pudo, hasta que un día ya no le alcanzó el corazón. Ramiro soltó una risa amarga. Siempre pensaba que, mientras trajera dinero a casa, todo estaba bien. Pero lo que ellas necesitaban no se paga con billetes. Yo nunca tuve eso, dijo Mateo. Mi mamá fue todo, pero siempre estaba en la chinga. A veces creo que me tocaba verla más dormida que despierta. Ramiro lo miró un segundo. ¿Y eso no te da miedo? Sí, me da miedo parecerme a los hombres que no estuvieron. Por eso quiero llegar, no solo por mí. Quiero demostrar que puedo romper ese ciclo. Esa frase se le quedó a Ramiro dando vueltas en la cabeza. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de perder a Lucía?, preguntó Ramiro, luego de varios minutos. ¿Qué? Que no me dio chance de explicarle ni de disculparme. Me castigó con silencio. Y lo entendí, pero me partió en dos. Mateo no respondió enseguida. A veces el silencio duele más que cualquier palabra, pero también puede ser una forma de decir, ya no puedo más. Ramiro asintió. Tal vez por eso no me rindo contigo, porque contigo sí tengo tiempo. Aunque no seas de mi sangre, contigo siento que aún puedo hacer las cosas bien. Mateo tragó saliva. Y tú has sido más papá que todos los que me dieron la espalda. Hubo un momento en que ninguno dijo nada, pero el silencio esta vez se sentía como un abrazo. Pasaron una estación vieja sin detenerse. El camino se abría en línea recta hacia el sur. Faltaban menos de 100 kilómetros para la frontera. Ramiro revisó el retrovisor por reflejo, y ahí estaban, otra vez, las luces a lo lejos, siguiéndolos. Mateo, dijo sin alarmar, tenemos compañía. Mateo no necesitó voltear. ¿Crees que alcance a disparar si se nos viene encima? Solo si no hay otra opción. Lo importante es cruzar. Después de eso, ya no podrán tocarte tan fácil. ¿Y tú? Ramiro lo miró. Sonrió con ese gesto de hombre que ya decidió cargar con lo que venga. Yo ya crucé, chamaco. En mi mente ya estoy del otro lado. El camino se estrechó. Empezaron a aparecer señales de aduanas, pasos oficiales, controles. Ramiro bajó la velocidad, pero el corazón le latía fuerte. La frontera estaba cerca. Mateo respiraba con los ojos cerrados, como si necesitara fe para dar ese paso. Cuando llegues, busca a Damián, le dijo Ramiro. Él sabrá qué hacer. Y si no me ves más, no digas eso. Escucha, si no me ves más, tú no te detienes. Ya eres otra cosa. Ya no eres solo un testigo.
Eres una historia que tiene que contarse. Mateo asintió, los ojos llenos, pero sin lágrimas. El cruce apareció a lo lejos, entre árboles y tierra rojiza. Al fondo, el paso hacia Corumbá, y detrás de ellos, el último rugido de un motor conocido. «Ahí viene», murmuró Mateo. Ramiro cambió de marcha. «Entonces es ahora o nunca». Y pisó el acelerador, directo hacia la línea, directo hacia la verdad. La frontera quedó atrás. Ramiro y Mateo cruzaron como si les ardieran los talones. No hubo balas, ni persecución directa, pero la tensión se mantuvo colgando como una nube de polvo en el retrovisor. El camión de El Gordo Bravo no lo siguió más allá del límite, no porque se rindiera, sino porque ahí ya no era su territorio. En un camino lateral, rodeado de árboles bajos y calor pegajoso, Ramiro estacionó la mula cerca de una pequeña estación de descanso para traileros. Mateo dormía, por fin, en paz. Ramiro apagó el motor. Se quedó con las manos en el volante, viendo el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el camino no lo apretaba, que el peso en el pecho no era de deuda, sino de decisión. Abrió la guantera, sacó su viejo celular, marcó un número que no usaba desde hacía más de 4 años. Esperó. Una vez, 2, 3. Buzón de voz. «Hola, soy Lucía. Deja tu mensaje y te llamo cuando pueda». El corazón de Ramiro dio un vuelco. Respiró profundo, cerró los ojos y habló. «Hola, hija. Soy yo. No sé si este número aún es tuyo. No sé si vas a escuchar esto. Pero te llamo porque ya no quiero quedarme callado. Sé que fallé, muchas veces. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Siempre pensé que el trabajo justificaba mi ausencia, pero me equivoqué. Pensé que era suficiente con mantener la casa llena y los recibos pagados, pero ahora entiendo que estabas vacía y eso es culpa mía». Ramiro hizo una pausa. La voz le temblaba, pero no iba a borrar nada. «No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que ya no huyo, que por fin encontré a alguien que me recordó lo que significa estar, aunque sea tarde». Miró a Mateo, dormido, respirando tranquilo. «Estoy en camino. No sé a dónde exactamente, pero voy. Y si en algún momento decides volver a marcar, aquí voy a estar. No como el viejo de antes, sino como el que ahora entiende lo que perdió». Colgó. El silencio volvió, pero era otro. No dolía. Ramiro guardó el celular. No esperaba respuesta, ni llamada, pero algo dentro de él había cambiado al decirlo, como si hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado cerrada. Miró sus manos, rugosas, marcadas por el volante y los años. Se limpió una lágrima discreta que no pidió permiso para salir. «Qué idiota fui», murmuró con una sonrisa triste, pero a veces hasta los idiotas tienen chance de redimirse. Se bajó de la mula, estiró el cuerpo. Se permitió respirar ese aire pesado, tropical, como quien respira el comienzo de otra etapa. Mateo se despertó minutos después. Lo buscó con la mirada, aún desorientado. «¿Dónde estamos?» «Casi en Corumbá. Damián nos va a esperar al mediodía. Ya le mandé mensaje». Mateo asintió. «¿Estás bien?» Ramiro lo miró y sonrió. «Hice una llamada importante». «¿Te contestaron?» «No, pero no era para eso. Era para soltar lo que me estaba matando». Mateo se acomodó en el asiento. Lo miró con respeto. «Gracias por no soltarme, Ramiro. Gracias por enseñarme a quedarme». La carretera seguía extendiéndose frente a ellos, como siempre, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no era una vía de escape, era una ruta de regreso, aunque no supieran todavía a dónde. El sol caía con fuerza sobre la tierra roja de Corumbá. El calor no era seco como en el norte, sino húmedo, pegajoso. Ramiro ajustó su gorra mientras miraba el camino de tierra que serpenteaba entre árboles bajos. Estaban cerca del punto de encuentro. Damián les había mandado la ubicación por mensaje. Un galpón a la orilla del pueblo, donde los tíos de Mateo lo recogerían.
Mateo estaba en silencio, con las manos sudadas apoyadas sobre las rodillas. No paraba de mover la pierna. ¿Estás nervioso?, preguntó Ramiro con tono tranquilo. Un poco. No los veo desde que era niño. ¿Crees que te reconozcan? No sé, pero tengo que creer que sí me van a recibir. La mula avanzó despacio por el último tramo del camino. Al doblar una curva, lo vieron. Un galpón blanco, oxidado, con un jeep estacionado al frente. Una pareja de mediana edad se encontraba bajo la sombra, mirando alrededor como quien espera una respuesta más que a una persona. «Esos son», dijo Mateo, con la voz apretada. Ramiro estacionó la mula a un costado y apagó el motor. El silencio que siguió fue brutal. Mateo bajó sin decir palabra. Caminó despacio hacia la pareja. Ramiro no se movió. Desde la cabina los observó. Primero se miraron, luego un abrazo, largo, tenso, lleno de lo que no se dijo por años. La mujer, la tía, le tomó la cara con ambas manos. El hombre serio le puso una mano en el hombro. No lloraron, pero estaban rotos por dentro, y en ese abrazo empezaban a remendarse. Ramiro bajó minutos después, se acercó sin prisa. Mateo se separó de los tíos y caminó hacia él. «Se ven igualitos a como los recordaba», dijo intentando una sonrisa. «¿Todo bien?» «Sí, me van a ayudar a quedarme, a declarar, a empezar de nuevo». Hubo un silencio corto. «¿Y tú, Ramiro? ¿Qué vas a hacer ahora?» Ramiro lo pensó un segundo. «Seguir, no sé a dónde, pero ya no manejando por huir, sino por volver». Mateo lo abrazó, no como a un chofer que le dio un aventón. Lo abrazó como a un padre que sí se quedó cuando más hacía falta. «Gracias por no soltarme, viejo. Gracias por enseñarme que todavía tenía algo bueno que dar». De regreso a la mula, Ramiro abrió la guantera. Sacó una foto vieja. Era Lucía, con 6 años, sentada en la cabina con una gorra que le quedaba enorme. La miró un rato. Luego la guardó en su billetera junto a la nueva dirección que Mateo le escribió en un papel doblado. Antes de arrancar, miró por el retrovisor. Mateo lo veía desde la sombra del árbol, sonriendo. Ya no con miedo, sino con fe. Ramiro saludó con 2 dedos, metió primera y siguió su ruta. Sabía que esta vez no dejaba a alguien atrás. Solo lo acompañó hasta donde podía, y eso ya era suficiente. La mula vibraba bajo el sol del mediodía, avanzando por una carretera nueva, diferente. El paisaje había cambiado. Menos desierto, más verde, menos rectas infinitas, más curvas amables. Y en la cabina, algo se sentía distinto también. Ramiro encendió el estéreo. Sonó una cumbia viejita, de esas que su esposa bailaba en la cocina los domingos. Subió el volumen y, sin darse cuenta, empezó a cantar bajito. «Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer?». Sonrió. No era alegría desbordante, ni tampoco felicidad. Era algo más sutil, como si el aire en la cabina ahora respirara distinto, más ligero, más vivo. Miró al asiento del copiloto, vacío, pero no se sentía solo. El camino estaba tranquilo. Apenas uno que otro camión, pasando en sentido contrario. Ramiro agarró el micrófono de la radio CB, lo encendió y buscó su frecuencia habitual. «¿Quién anda por la 13, compas? Aquí habla el toro, al volante, pero más cuerdo que nunca». La estática respondió unos segundos, hasta que una voz se coló, ronca y familiar. «Mira nomás, el fantasma volvió al ruedo. ¿Dónde te habías metido, cabrón?». Ramiro rió. «Andaba rescatando almas perdidas, Ciro, y casi me pierdo yo también». «¿Vas pa'l sur?». «No, voy a donde el corazón aguante. Por ahora, sin ruta fija». «Órale, viejo, pues si pasas por el puerto te invito a una chela. Y no vengas con tus dramas existenciales, ¿eh? Hecho. Y prepárate que traigo historias que ni el diablo creería». Cortó la comunicación con una sonrisa. Se recargó en el asiento dejando que el viento entrara por la ventana abierta. Ese aire tibio y húmedo le acarició el rostro como si el camino mismo le diera la bienvenida. A la altura de una bifurcación, el GPS marcó 2 rutas.
Una lo llevaba hacia el sur de Brasil, directo al puerto, la otra rumbo oeste, hacia Paraguay y más allá. Ramiro apagó el GPS. Ya no necesito que me digan por dónde ir. Tomó el camino de la derecha. No tenía destino fijo, pero tampoco lo necesitaba. Había pasado años manejando por necesidad, por inercia, por costumbre. Esta vez lo hacía por elección, por la pura gana de ver qué había después de cada curva. La cabina ya no pesaba. Y no era que se hubiera ido el cansancio, era que ahora ese cansancio tenía sentido. Había dejado algo bueno atrás. Una historia que aún seguiría, aunque él no estuviera ahí para verla. Pensó en Mateo, pensó en Lucía, en todas las cosas que no dijo a tiempo y en las que aún podía decir. Metió primera, luego segunda, subió la música. Y como si el alma se le hubiera alineado con el motor, se permitió sentir algo que no sentía desde hacía décadas. Paz, paz de la buena, de la que se gana, de la que se construye, aunque te haya costado todo, porque a veces perderse es la única forma de encontrarse. Y Ramiro por fin había entendido eso en carne viva. El cielo comenzaba a pintarse de naranja y violeta cuando Ramiro encontró un pequeño paradero en medio de la nada. Un sitio tranquilo, sin mucho movimiento. Solo una banca de concreto, una tiendita cerrada y 2 bombas de gasolina polvorientas que probablemente ya no servían. Detuvo la mula bajo la sombra de un árbol viejo y apagó el motor. El silencio que siguió no fue incómodo, fue completo, como el que llega después de una tormenta. Ramiro se recargó en el asiento y cerró los ojos unos segundos. Sintió el zumbido en los oídos por la velocidad, el calor pegajoso en el cuello, el leve crujir del asiento de copiloto vacío. Y entonces lo hizo, como cada vez que se detenía. Miró el retrovisor. Por costumbre, por instinto, por esa manía que le quedó de semanas de persecución, giró la cabeza hacia la derecha. El retrovisor estaba limpio. Claro, ni una sola luz detrás, ni una silueta sospechosa, ni rastro de la mula negra. Por primera vez en mucho, nadie lo seguía. No lo vigilaban, no lo buscaban. Era él y el camino, y por primera vez eso estaba bien. Bajó de la cabina, estiró las piernas y se sentó en la banca bajo el árbol. Encendió un cigarro, aunque hacía meses que había dejado de fumar. Una vez no hace daño, se dijo en voz baja. Miró al horizonte. Pensó en todo lo vivido. En Mateo, en sus ojos al despedirse. En el momento exacto en que lo vio cruzar la frontera y supo que el chavo iba a estar bien. Pensó en Lucía, en la llamada, en la posibilidad de volver a verla, o no. Pero al menos ya no quedaba nada por decir. Y pensó en sí mismo, en el hombre que fue, en el que fue obligado a ser, en el que eligió ser ahora. No estoy perdido, dijo sin saber a quién. Y por primera vez lo creyó. Volvió a la mula cuando el cielo ya estaba estrellado. Se subió con calma, encendió el motor y dejó que el ronroneo le acariciara el alma como un viejo amigo. Ajustó el asiento, encendió el estéreo. Una canción vieja empezó a sonar, algo de Los Ángeles Negros. Sonrió, metió primera, pero antes de arrancar echó otro vistazo al retrovisor. Vacío, solo el polvo flotando en el aire. Así está bien. Y avanzó. No sabía a dónde, no sabía por cuánto, pero sabía algo. No necesitaba escapar, solo moverse, sentir, dejar que el camino lo lleve. Porque a veces el retrovisor no es para ver lo que viene detrás, es para confirmar que el pasado ya no te persigue. Y en esa última mirada, Ramiro entendió, él ya no era el que huía. Era el que por fin había vuelto a vivir. A veces, el camino más largo no es el que se mide en kilómetros, sino el que recorre el alma cuando decide cambiar de rumbo. Ramiro no solo cruzó una frontera, cruzó el miedo, el abandono, la culpa. Mateo no solo salvó su vida, le dio sentido a la de otro hombre. Y así, 2 desconocidos se encontraron justo en el punto donde muchos se pierden, en medio del silencio,
en medio del polvo, donde el pasado duele y el futuro asusta, pero eligieron seguir, juntos, aunque fuera solo un tramo, porque a veces no hace falta tener la misma sangre para sanar heridas parecidas. Y porque hay caminos que, aunque terminen, nos enseñan que nunca es tarde para volver a empezar. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario abajo. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Ramiro o en el de Mateo? Queremos leerte. Dale like si sentiste algo en el pecho durante el viaje y comparte este video con alguien que también necesita saber que siempre hay otra oportunidad, incluso en medio de la carretera más oscura. Forma parte de esta comunidad de almas que aman las historias reales, crudas y llenas de humanidad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que, como este, no se olvidan al apagar la pantalla. Porque todos somos Ramiro, todos somos Mateo, y todos alguna vez miramos el retrovisor solo para asegurarnos de que el pasado ya no nos sigue.